Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vamos a continuar con el tema de la suspensión en el amparo indirecto. Sé que muchos están de vacaciones, algunos estamos trabajando, pero bueno, nos sirven estos días para seguir estudiando el amparo. Esta es la suspensión en amparo indirecto, parte 16. Y por lo mismo vamos a continuar. No dejo de destacar algo que pasó a través de las redes, en donde me decía algún amigo, seguidor, que cuando puse algún mensaje motivador, ¿no? Y que en realidad es difícil el amparo. No, bueno, no es difícil si te preparas. Yo normalmente sostendré el juicio de amparo es muy sencillo si nos preparamos. Pregúntale a una patinadora artística si cuando hace un triple salto es sencillo o no. Pues a lo mejor te va a decir que sí, porque lleva años de experiencia. Desde luego la patinadora podría estarse quejando de que es muy difícil. O un futbolista cuando tira algún con su balón a algún lugar específico de la portería con un toque que tiene tan ensayado. Oye, ¿es difícil? Te diría, no, fíjate que es muy sencillo porque lo practicó, entonces vale la pena que destaquemos eso. Te seguiré insistiendo, el juicio de amparo es sencillo, claro, pero para que sea sencillo necesitamos forzosamente estudiarlo. Despreocúpate, si estás viendo este video o estás escuchando este audio es porque quieres prepararte cada día más y por lo mismo se nos va a volver muy sencillo. Continuemos con el tema. Hemos visto la suspensión en muchos aspectos, hablamos ya de garantías, contragarantías, qué pagos se hacen y demás. Hablemos el día de hoy sobre qué pasa con el cumplimiento de la suspensión, pero me quedaré solamente en la lectura del artículo 157. Dice, en lo conducente se aplicará al auto que resuelve sobre la suspensión provisional lo dispuesto para la resolución que decide sobre la suspensión definitiva. Esto es bien importante porque no faltó quien dijo, oye, no, los requisitos de la suspensión del 128 solamente son para los de la definitiva. No, aquí puedes advertir el artículo que dice que estos mismos requisitos del 128 son para la suspensión provisional. Texto expreso. Y el artículo 158, ¿a qué nos hace referencia? Pues el cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Que establece que para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones relativas al título quinto de esta ley y cuando la naturaleza del acto lo permita, el mismo órgano jurisdiccional podrá hacer cumplir la resolución suspensional o tomar las medidas para su cumplimiento. Reservemos ese tema para cuando hablemos de cumplimiento de ejecutorias de amparo, pero para decir, bueno, en el caso de la suspensión tiene que velar el mismo juzgador porque se cumpla esta. Llegamos el día de hoy a un tema por demás interesante, que es la llamada jurisdicción auxiliar. ¿Qué sucede cuando no existe juez de distrito en algún lugar y se trata de actos que importen peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército Armado o Fuerza Aérea Nacionales? En ese tipo de casos, a lo mejor, bueno, si vives en una ciudad que tiene juez de distrito, pues pudieras decir, bueno, no me interesa, pero muchos están en ciudades donde no hay juez de distrito. Una buena noticia. Puedes promover tus demandas de amparo ante el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado. ¿Qué es lo que hace este juez que actúa en funciones de juez de amparo pero mediante jurisdicción auxiliar? Pues solamente es una intervención provisional que tiene y al tener esta intervención provisional lo que realiza es lo siguiente. Dice, recibe la demanda de amparo y acuerda de plano la suspensión de oficio conforme a las siguientes reglas. Forma un duplicado de expediente que contiene la demanda de amparo y sus anexos,
el acuerdo que decreta la suspensión de oficio y el señalamiento preciso de la resolución que se mande suspender, las constancias de notificación y las determinaciones que dicte para hacer cumplir su resolución. Ordena a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado que se encuentren o que en su caso ponga inmediatamente en libertad o a disposición del Ministerio Público al quejoso. Estamos en presencia de actos del 15, que son los del 126, por eso son suspensiones de plano. ¿Ves? O sea, tienes al alcance la comunicación telegráfica, tienes la comunicación electrónica sobre la que vamos avanzando y que dicho en los supuestos del 15, cuando no lo puede promover el quejoso, pues sí se puede hacer desde el punto de vista que no se requiere la firma electrónica avanzada. Y entonces le ordena, si está detenido, que ponga inmediatamente en libertad o de inmediatamente a disposición del Ministerio Público al quejoso y que rinda al juez de distrito el informe previo. Y remite de inmediato el original de las actuaciones al juez de distrito competente y conserva el duplicado para vigilar el cumplimiento de sus determinaciones. ¿Cuáles son sus resoluciones? Para que provea el juez lo conducente en relación con la suspensión con plena jurisdicción, pues que las cosas se mantengan en el estado que guardan. Esto es lo que se conoce como jurisdicción auxiliar. ¿Qué es importante determinar? Como es en toda esta ley de amparo, queda involucrado este delicado tema que es el de desaparición forzada de personas. Conforme al mismo, dice, en caso de la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez de primera instancia procederá conforme a lo que establece el artículo 15 de la ley de amparo. Te invito a que lo leas, donde son las medidas que toma el juez de amparo, haciendo las menciones correspondientes, dando los avisos correspondientes para que se investigue sobre el paradero de las personas desaparecidas. Esto conforme al 15 de la ley de amparo que involucra también el tema de desaparición forzada de las personas. Pero ¿qué pasa cuando en ese juez de primera instancia está integrado además entre las autoridades responsables? Dice el artículo 159, establece en su último párrafo: cuando el amparo se promueva contra actos de un juez de primera instancia y no haya otro en el lugar, o cuando se impugnen actos de otras autoridades y aquel no pueda ser habido, la demanda de amparo podrá presentarse ante cualquiera de los órganos judiciales, que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar siempre que en él resida la autoridad ejecutora o en su defecto ante el órgano jurisdiccional más cercano. Esto es, siempre el legislador está previendo que respecto de la ley de amparo, que siempre tenga el quejoso la oportunidad de acceder a la justicia. Siempre debe ser asequible la justicia para el juzgador. Con esto vemos lo que es el tema de la jurisdicción auxiliar. Normalmente podría decir, ¿eso no se da? Sí, sí se da. He tenido oportunidad de estar en algunas poblaciones donde no hay juez de primera instancia. Chalchicomula de Sesma, San Salvador el Seco, el mismo Cuautla, Tehuacán, por citar algunos otros lugares. Ahí no hay jueces de distrito. Pero en nueva ley de amparo estamos buscando siempre un camino para mejorar. ¿Qué te invito a pensar en este tipo de situaciones? Algo que les he dicho, y sobre todo con mi amigo que me mandó ese comentario, de que si era difícil. Le digo, bueno, es difícil si no te preparas, y si te preparas, y si te pones a investigar cómo vas a empezar a tramitar la justicia electrónica. ¿Tu despacho ahora dónde está? Acá, simplemente en una computadora como esa que está allí atrás. Ahí tienes tu despacho. Sostenido, y lo digo en el DVD de Secretos de la Nueva Ley de Amparo, que desde luego se respeta la figura de los grandes despachos. Admiro mucho, acabamos de tener ya una primicia de los videos con Juan Velázquez, y Juan Velázquez es un gran despacho, sin duda alguna, y te sorprendería saber cuántas personas trabajan con él. Entonces no necesitamos tanto personal, me refiero a los litigantes, para poder laborar, y tenemos que ser concretos en lo que digamos. Entonces, saludos al doctor Juan Velázquez, que es un especialista en la materia penal
penal política, como él lo define. ¿Qué pasa cuando el acto reclamado se traduce en las órdenes de deportación, expulsión, extradición? Podrías decir, oye, pues nunca me va a tocar un caso de esos. No, fíjate que sí, recientemente a través de charlas de amparo recibí un mensaje en donde me decía una persona, oiga, ¿sabe qué? En una estación migratoria quieren deportar al quejoso. ¿Qué puedo hacer? Mi demanda de amparo, ¿puede obtener la suspensión? Sí, hay artículo expreso, artículo 160. Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, expulsión o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, solo en lo que a su libertad personal se refiere. Esto es la integridad personal. Es algo que la suspensión en el amparo tiene y que mucho cuidado, las autoridades responsables son muy respetuosas y saben que cuando hay una suspensión de por medio, no me dicen ni con el pétalo de una rosa, hay que tener mucho cuidado porque si no incurres en delito. Esa es la gran ventaja de la suspensión, ya cuando esa persona está a disposición del juez de amparo, pues en cuanto a su integridad personal y su libertad personal debe de ser respetada a toda costa. ¿Qué pasa cuando esos son los efectos de la suspensión cuando se trata de extradiciones, deportaciones o expulsiones? ¿Qué pasa cuando se trata, que son otro tipo de asuntos que eventualmente te pueden tocar, el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro? La respuesta nos las da el artículo 161 de la Ley de Amparo. Cuando el acto reclamado consista en la orden de traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro, la suspensión, si procede, tendrá por efecto que éste no se lleve a cabo. Cuando el acto reclamado consiste en la orden del traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro, la suspensión, si procede, tendrá por efecto que éste no se lleve a cabo. ¿Y de qué va a depender? Bueno, la regla general contra las órdenes de traslado procede la suspensión provisional y atendiendo al informe previo, las razones que rinda la autoridad de por qué razón se le tiene que trasladar a otro centro centro penitenciario, es el término que ocupa la ley de amparo, pues se ponderará si hay una afectación al interés social. Desde luego, se ha buscado normalmente que las personas que están privadas de su libertad estén preferentemente cerca de su familia, pero hay razones de alta seguridad que implican que tengan que ser trasladadas. Entre esos casos es donde el juez de amparo tiene que ponderar si procede o no procede la suspensión. Veamos un ejemplo más. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente según sea el caso. O sea, ¿cuál sería el caso? Prohibición de abandonar, oye, no, pues esa permite que sea ausente. Pero siempre y cuando que, bueno, pues en este tipo de casos son casos muy delicados, el órgano jurisdiccional de amparo debe tomar todas las medidas necesarias para obtener que el quejoso pueda regresar. El órgano jurisdiccional de amparo tomará todas las medidas que aseguren que el quejoso no vada a la acción de la justicia, entre ellas la obligación de presentarse ante la autoridad y ante concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso. Ha habido algunos casos famosos en este sentido, incluso cuando hay el uso de brazaletes. Son casos muy específicos, son casos en donde dice, ¿sabes qué? Entre las órdenes, sí, ok, no quieres que en este caso te priven de la libertad, ok, pero mientras te dejo recluido en casa, ¿no? Te dejo en casa como medida de aseguramiento. Pero bueno, vamos a dejar hasta ahí y seguramente en el siguiente módulo, que es la suspensión en amparo indirecto parte 17, vamos a seguir viendo más temas sobre suspensión en amparo indirecto.
Pero mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.